Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que veamos el tema la búsqueda de la verdad, filosofía y ciencias. Enseñar a ignorar, si esto se toma sin paradoja, es tan importante como enseñar a saber. Abordaremos este tema a partir de 4 puntos. El primero, herramientas para captar la realidad, el carácter instrumental de las ciencias y el papel clarificador de la filosofía. Segundo, filosofía y ciencias como niveles de conocimiento, el conocimiento humano como un mar. Tercero, la continuidad de ciencia y filosofía, la ciencia como un témpano flotante. Y cuarto, la búsqueda de la verdad, ciencia y filosofía como aspectos del saber humano. Veamos el primero de ellos. Herramientas para captar la realidad, el carácter instrumental de las ciencias y el papel clarificador de la filosofía. El punto de partida es el reconocimiento de una realidad que nos supera, pero con la que podemos entrar en contacto de distintos modos. Disponemos de 2 grandes herramientas para acceder a esta realidad. La lógica, para organizarla y hacerla así manejable, y el lenguaje para hacerla sólida y poder así compartirla. Gracias a ellas, aunque no solo con ellas, construimos teorías científicas y sistemas filosóficos, discutimos, argumentamos, damos conferencias, escribimos libros, es decir, construimos nuevas herramientas de las que nos servimos para tratar de domesticar la realidad. La justificación de este artificio es práctica. Necesitamos manejar la realidad para poder operar sobre ella, aunque al manipularla la desfiguremos en alguna medida, teniendo en cuenta esta radical diferencia entre una realidad continua, compleja y vastísima y unas herramientas que la trocean, simplifican y reducen a un tamaño manejable. Podemos hablar en numerosas ocasiones de la inadecuación del lenguaje y del pensamiento discursivo para expresar la realidad y en general de la insuficiencia de los sistemas para pensar el mundo que nos rodea. La sistematización, por una parte, es una tendencia natural del espíritu humano, que todo lo completa, todo lo simetriza, y por otra parte, es una tendencia que da sus frutos en muchas ocasiones. La sistematización aporta simplicidad y en consecuencia facilidad para el manejo y capacidad de prevención. Pero seríamos dogmáticos si creyéramos que esa herramienta tan útil puede sustituir a lo real, o que puede aplicarse con igual éxito a cualquier realidad. Dicho de otro modo, las limitaciones de los sistemas son 2. Primero, puesto que los sistemas simplifican, siempre hay algo de la realidad que el esquema no atrapa. Segundo, puesto que cada situación concreta es distinta, el querer aplicar un sistema ya hecho en lugar de ponerse a la tarea de pensar equivale simplemente a negarse a mirar la realidad que se tiene delante. ¿En qué sentido la desfiguramos? Al comentar un aforismo, por ejemplo, nietzscheano, sobre el origen de la lógica, se establece la distinción esencial entre la realidad y nuestros modos de apresarla. Efectivamente, para que se formara la lógica tal como la usamos o la concebimos hoy, era necesario que el hombre fuera ilógico, en el sentido de que, no pudiendo observar directamente la realidad que es continua y siempre diversa de sí misma, al contrario, debía humanizar esa realidad y adaptarla a sí mismo, a sus propias facultades de percibirla, de percibir o concebir lo semejante, allí donde había desemejanzas en la realidad, y percibir o concebir lo discontinuo allí donde la realidad era continua.
Un caso concreto de esta inadecuación, reitero, un caso concreto de esta inadecuación entre nuestras herramientas y la realidad se pone de manifiesto al observar el carácter convencional de los límites de las clasificaciones en los ámbitos de nuestra experiencia que él etiqueta como cuestiones de grado. Se reconoce la vaguedad de muchos de los conceptos con los que solemos fragmentar el mundo, puesto que la realidad se nos ofrece como un continuo gradual. Nuestras clasificaciones la dividen artificialmente y en consecuencia, al tratar de aplicarlas a zonas de penumbra, no puede decirse ni pensarse de manera absolutamente clara y precisa tal objeto está o no dentro de tal clase. Ahora bien, reconocer este carácter convencional de muchas clasificaciones y como consecuencia la vaguedad irreparable en su aplicación no implica tener que renunciar a su uso, sino que precisamente este reconocimiento conduce a saber servirse de las clasificaciones sin dejarse manejar por ellas. Las clasificaciones son herramientas utilísimas, son esquemas para pensar, para describir, para enseñar y hasta para facilitar la observación. Pero saber servirse de una clasificación requiere ser consciente de este carácter instrumental, es decir, requiere que yo la tome como debo tomarla, esto es, no exigiéndole que sea la expresión siempre equivalente de la realidad, sino que sea simplemente una guía. Todo está en no creer que la realidad deba adaptarse a las clasificaciones, en no pedir a la clasificación más de lo que puede dar, no pedirle sino aquello para lo que realmente ha sido creada. No hay inconveniente alguno en que yo hable en la práctica de luz débil, de luz de mediana intensidad, de luz intensa, de luz intensísima, a condición precisamente de que sepa lo que hay. En esto de más o menos convencional, gradual o vago, yo sería en cambio una víctima de esa clasificación si creyera que hay un límite preciso en que la luz deja de ser intensa para volverse intensísima. Cuando se comprende esto, nada impide incluso que podamos servirnos de clasificaciones distintas para las mismas cosas. Cada una de ellas puede aportar algo útil para la descripción de la realidad que queremos conocer y todavía más. El siguiente paso para aprender a pensar esa realidad compleja será darse cuenta de que todo el lenguaje puede entenderse como un gran sistema clasificador y que la actitud correcta es, nuevamente, la de servirse de él sin dejarse dominar por él. Por lo mismo, se entiende la predicción como una clasificación cuando aplicamos un atributo a un sujeto. Lo que estamos haciendo es buscarle un lugar bajo un esquema simplificado en el que la complejidad de lo real nunca encajará del todo. En consecuencia, para pensar bien es preciso distinguir la realidad de su expresión, y aunque esto parezca un consejo banal, se puede mostrar cómo el error de confundirlas se comete muy a menudo. Las cosas son como son, pero cuando intentamos explicar cómo son mediata, o dicho de otra manera, cómo son mediante el lenguaje, la naturaleza de esta herramienta nos impide hacerlo de manera perfectamente ajustada, lo que obtenemos siempre independientemente de que tratemos de hacerlo con mayor o menor generalidad. Es una representación esquemática y por tanto inadecuada por naturaleza. De ahí el peligro de lo que se llama trascendentalización, que consiste en trasladar al plano ontológico lo que pertenece al plano lingüístico, atribuir, por ejemplo, a la realidad la contradicción con la que a veces nos resulta útil pensarla, el olvido de la distinción entre nuestras clasificaciones y la realidad se convirtió en un peligro especialmente cercano en la época
en que nos toca vivir, hablemos del siglo XIX, había sido el del triunfo arrollador de las ciencias sobre cualquier otro intento de explicar la realidad. El positivismo proclamaba la superación de la metafísica y establecía el método científico como el cambio, o mejor dicho, el camino seguro de acceso al mundo que nos rodea. Pero las ciencias, con todo su éxito y sus posibilidades de aplicación práctica, no son sino sofisticadas herramientas para manejar la realidad. Y también aquí resulta falaz trascendentalizar, trasladar al plano real lo que solo pertenece al ámbito de nuestra sistematización. Por ejemplo, respecto a la ciencia matemática, el caso más claro sería: las matemáticas no son representación y descripción de realidades, sino, diremos, medios de hacer presa sobre las realidades, medios, por una parte, de servirse de realidades y por otra, de preverlas y descubrirlas. No son descripciones en el verdadero sentido de la misma realidad, sino, importantísimo comprenderlo, son como un instrumento que se aplica a la realidad para la enseñanza. Una vez más, pensar bien exige reconocer el carácter instrumental de las ciencias, es decir, exige darse cuenta de que lo que ellas nos ofrecen no es la realidad y no es toda la realidad. Un reconocimiento que, por otra parte, no equivale a negar a las ciencias la índole de auténtico conocimiento. Incluso las matemáticas, dice, este aspecto importante, muerden en la realidad, y en cuanto a las ciencias experimentales, su método es el de observar la realidad para adaptar a ella el pensamiento. Lo que se pretende es subrayar el hecho de que este conocimiento siempre será parcial y aspectual, al estar mediado por una herramienta simplificadora. Queda establecido así un primer acercamiento a la concepción de las ciencias. Las ciencias son sistemas que los seres humanos usamos para conocer el mundo. Su carácter esquemático proporciona claras ventajas sobre otros modos de conocimiento: exactitud, reducción a leyes, capacidad de predicción. Pero ese mismo carácter esquemático es la causa de una insuficiencia que es importantísimo no olvidar. Y aquí es donde se puede presentar también un primer acercamiento a la concepción de la filosofía. Una de las ventajas del pensamiento filosófico sobre el científico es que, al estar menos mediado por esquemas previos, como se verá a continuación, es capaz de reconocer la diferencia entre las sistematizaciones y la realidad. La filosofía adquiere así, por añadidura, un papel clarificador respecto a las ciencias. En su esfuerzo por pensar más directamente la realidad, el filósofo cae en la cuenta del carácter instrumental de toda sistematización, y es así más capaz de situar a la ciencia en su lugar, reconociendo su valor pero también sus limitaciones. Pero para entender mejor cómo se acercan a la realidad ciencia y filosofía, es preciso examinar con más detalle la idea del conocimiento humano. Y así arribamos al segundo punto: filosofía y ciencias como niveles de conocimiento, el conocimiento humano como un mar. Aquí entendemos los distintos modos de acceso a la realidad como constituyendo un continuo. Las diferencias entre los saberes no son esenciales, sino de grado. El conocimiento humano es el despliegue de una única manera de abrirse al mundo, pero que avanza al profundizar en sucesivos niveles de análisis. Por ejemplo, un cierto nivel de conocimiento sería el de un científico que estudia el movimiento sirviéndose de la noción de fuerza, pero es posible pasar a un nivel más profundo en el que el científico analiza esta noción de fuerza, aunque dando por supuestos, sin analizarlos, los datos de la percepción, y es posible todavía un tercer nivel más profundo en el que se empiezan a analizar
esos datos antes presupuestos. De este modo se va pasando insensiblemente a la filosofía y según un análisis filosófico de determinado nivel puede progresar con nuevos análisis en niveles cada vez más profundos. Ahora bien, cada nuevo nivel significa un distinto grado de generalidad y abstracción, por un lado, y de claridad y precisión, por otro. Es célebre la imagen del conocimiento humano como un mar en el que la profundidad va emparejada con la pérdida de claridad. Podemos representarnos el conocimiento humano como un mar cuya superficie es muy fácil ver y describir. Debajo de esa superficie la visión se va haciendo naturalmente cada vez menos clara, hasta que en una región profunda ya no se ve, se entrevé solamente, y en otra región más profunda dejará de verse del todo. Al profundizar en el conocimiento se va pasando del concreto a lo abstracto, de lo menos general a lo más general, y por ello de lo diáfano a lo opaco. Todos estos niveles de profundidad son conocimiento, pero no en todos el conocimiento se deja apresar de igual modo o, utilizando otra imagen, no es en todos los niveles igualmente sólido. El mayor grado de solidez corresponde a las ciencias. Hemos creado unas herramientas con las que encerramos o tratamos de encerrar la realidad en moldes precisos y por eso es muy fácil ver y describir, es decir, es fácil pensar la realidad lingüísticamente y comunicarlo a otros, apresado por un lenguaje con significados precisos. El conocimiento se solidifica, lo podemos tomar con las manos y apoyarnos en él. La sistematización, los esquemas rígidos de las ciencias son como un esqueleto que lo sostiene en pie. El inconveniente, como se ha visto, es que la realidad es mucho más que este esqueleto. Nuestras sistematizaciones siempre se quedan cortas comparadas con la riqueza de lo que queremos conocer. Ahora bien, el conocimiento no acaba con el conocimiento científico. Es posible e inevitable pasar a niveles más profundos, pero a medida que profundizamos, esto quiere decir, a medida que pensamos filosóficamente, dejamos atrás aquellas herramientas precisas y tratamos de entrar en contacto con la realidad de manera más directa, o lo que es lo mismo, menos delimitada por esquemas fijos. Sin el esqueleto de los sistemas rígidos, el conocimiento se vuelve entonces fluido. Las palabras ya no tienen un contorno tan definido y en consecuencia es más difícil comunicarse y ponerse de acuerdo. El no dejarse agarrar es el precio pagado por un conocimiento plástico que se adapta mejor a los claroscuros de la realidad. Este balance entre lo que se gana y lo que se pierde al profundizar en el conocimiento queda vivamente dibujado en otra metáfora, la que compara el análisis profundo con lo que ocurre cuando pasamos de mirar el cielo a simple vista a observarlo con instrumentos cada vez más potentes. Sin instrumentos somos capaces de ver unas pocas estrellas, pero sabemos bien dónde está cada una e incluso podemos describir lo que vemos, dar forma a las constelaciones e identificarlas con nombres familiares. Con instrumentos cada vez vemos más puntos de luz hasta que al fin todo es una especie de confusión luminosa. Es decir, al profundizar se abandona un conocimiento muy preciso de un trozo pequeño de realidad para ir pasando a conocimientos cada vez más confusos de ámbitos cada vez más amplios de realidad. En el nivel de las ciencias, la realidad esquematizada es fácil de describir y el lenguaje de significación fija pone a cada cosa en su sitio, aunque lo que vemos de este modo sea solo un dibujo muy pobre de lo que teníamos delante. Con el análisis profundo se ensancha el ámbito de realidad conocida, pero en confusión. Mientras más luz, más confusión. Es decir, cuanto más nos empapamos de realidad, menos sistematizable es. Y nos damos cuenta entonces del carácter artificial de aquellas herramientas que en los niveles profundos no juegan ningún papel.
Hace ya tiempo que han perdido su sentido los sistemas, que como las hidras, los dragones y demás mitos del cielo, no eran más que construcciones imaginativas ficticias que pasaban por los puntos más visibles. La actitud buena ante las herramientas es la de tomarlas como lo que son y usarlas para lo que están diseñadas. Las ciencias nos dan un conocimiento de la realidad que tiene la ventaja de la claridad y precisión. Con herramientas afiladas afiladas, es mucho más fácil manejar la realidad, convertirla en datos comprensibles, hacer predicciones, descubrir datos nuevos. Pero sería tan absurdo creer que con eso se conoce todo, como pretender para la filosofía la misma precisión de las ciencias. En contraste con la solidez de las ciencias, la ventaja de la filosofía es que se ocupa en planos más generales y abstractos de problemas vitales, como la libertad, Dios, la inmortalidad, aunque deba pagar el precio de contentarse con un saber menos sólido. Lo que queda por ver es cuál es la verdadera naturaleza de esa aparente solidez de las ciencias frente a una tajante división en sólido fluido esquema y la consiguiente oposición entre ciencia y filosofía. Aquí se propone, como podría esperarse, un hermanamiento entre ambas y un paso gradual e insensible de unos a otros niveles de análisis. Esto nos permite llegar al punto 3, titulado La continuidad de ciencia y filosofía, la ciencia como un témpano flotante. La oposición entre ciencia y filosofía desde el progreso de las ciencias comenzó a deslumbrar a la humanidad. Ha sido entendida a menudo como un contraste entre el verdadero conocimiento y la ilusión. Según la famosa imagen kantiana, el conocimiento científico se nos presenta como una isla de terreno bien medido y con cada cosa en su sitio, frente al océano ancho y borrascoso de la metafísica que nos tienta con sus espejismos, según esta perspectiva. Pero la ciencia es también un territorio sobre el que podemos asentar el pie, pero en lugar de entender este terreno como un pedazo más o menos grande de tierra firme, sobre todo viene visto como un témpano flotante en medio del océano. Por un lado, sí es sólido y se afirma y se ensancha cada día más, o cada vez más, ante el océano para el cual no hay barca ni velas. Las ciencias son el territorio de la seguridad y del progreso, pero aunque dé la ilusión de tal, ese espacio no es tierra firme. De entrada no es firme. Esa superficie en la que estamos confiadamente asentados está flotando en el agua. Por eso, por todos sus lados se encuentra el agua, y si se ahonda bien en cualquier parte se encuentra el agua. Por eso aquí podemos hablar de la continuidad entre ciencia y filosofía en dos sentidos, en el de ausencia de oposición y en el de ausencia de solución de continuidad. Por una parte, la ciencia está rodeada de filosofía. Las dos trabajan la continuidad, no opuestas sino unidas. Por otra parte, cualquier ciencia lleva insensiblemente al análisis filosófico, si se ahonda bien, sin que haya una línea divisoria, como se verá enseguida. Pero todavía más, la aparente tierra firme ni siquiera es tierra. Si se analiza cualquier trozo del témpano mismo, resulta hecho de la misma agua del océano para el cual no hay barcas ni velas. La ciencia en metafísica solidificada, esto quiere decir que esa petrificación del pensamiento es algo artificial, que el estado natural del conocimiento humano es del de confusión luminosa, porque es el de buscar el contacto directo con la realidad, y que los conocimientos aparentemente sólidos son sólo el resultado de la decisión de sacrificar el ansia de realidad por la seguridad de los límites precisos. La apariencia de tierra firme de la ciencia se debe a que se edifican sobre un punto de apoyo. Este apoyo se lo proporcionan, por una parte, un significado fijo de los términos y por otra, un plano de abstracción determinado. A la filosofía le falta esa firmeza porque al analizar constantemente no se detiene de pasar de unos planos de abstracción a otros más profundos y en consecuencia las palabras no tienen un significado determinado
de una vez por todas, sino que va cambiando al moverse de plano. Pero esta oposición entre ciencia y filosofía vuelve a ser más aparente que real. Por una parte, también la filosofía puede y debe precisar el significado de los términos que utiliza y especificar el plano mental en que trabaja. Por otra parte, el punto de apoyo de la ciencia no es absoluto, sino decidido. Convencionalmente se ha fijado el significado de las palabras y se ha detenido el análisis en un plano que se toma como los datos de partida. La metafísica del témpano flotante recuerda así a otro símil más actual que los de Kant y de Liddell, la metáfora popperiana del edificio levantado sobre pilotes en terreno pantanoso. Karl Popper apunta el carácter convencional de la supuesta base firme de las ciencias y denuncia con ello la pretensión de las ciencias de construir un saber definitivo. Ahora bien, pese al aire de familia, la metáfora no quiere ser una defensa del falibilismo, sino más bien una invitación a proseguir, profundizando el pensamiento iniciado en el plano científico, como se ha dicho. La ciencia nos lleva insensiblemente e inevitablemente a la filosofía. En cuanto se empieza a pensar, es imposible no profundizar. La ciencia emite filosofía. Quien piensa no puede detenerse ante la frontera entre ciencia y filosofía, porque no existe tal frontera. Los límites de la ciencia con la filosofía no son precisos. Es posible, sí, detener el movimiento natural del pensamiento por motivos prácticos, no analizar y simplemente usar las herramientas científicas, pero seguir pensando es pasar gradualmente a los problemas filosóficos. Por eso, los científicos que aparentemente reniegan de la filosofía, lo que hacen en el mejor de los casos es reinventarla y en el peor construir una mala. En lugar de una frontera entre ciencia y filosofía, lo que existe es una región intermedia de conocimiento clarificador. Por ello, entre ciencia pura y filosofía pura, hay planos intermedios de conocimiento de la realidad. Mejor dicho, se trata de planos intermediarios, como una zona de paso para el intercambio fructífero entre ciencia y filosofía. Por ellos pasan los científicos que se atreven a llevar el análisis más allá de la pura ciencia, el matemático, el físico, el biólogo, el astrónomo, que quieren aclarar las nociones que manejan infinito, fuerza, vida y limitación del universo. Por esos planos intermediarios pasan también los filósofos que acuden a buscar la ciencia o en la ciencia materiales nuevos para la reflexión. Al filósofo le interesan esos problemas que empiezan a asomar, como el del tiempo en la teoría de la relatividad o el del indeterminismo en la mecánica cuántica, que merecen la pena pensar más profundamente. Por ello, recurrimos a la crítica o a una crítica de los ingenuos positivistas de primera hora que pretendían hacer solo ciencia, y se entiende que esta pretensión se parece a la de querer igualar una tela desplegada cortándola por el borde. Lo único que se consigue es que se vuelva a desplegar. No es posible esa opción por la ciencia frente a la filosofía, porque es la realidad misma la que se resiste finalmente a ser encerrada en moldes precisos, la que nos impone pensarla de maneras cada vez más plásticas, y en este proceso no hay un límite, aunque sí un objetivo nunca completamente alcanzado, la verdad. Y finalmente llegamos al cuarto punto, la búsqueda de la verdad, ciencia y filosofía como aspectos del saber humano. Cada uno de nuestros intentos por comprender la realidad, sea científico, filosófico o de cualquier otro tipo, no nos da sino un aspecto de esa riquísima realidad. Son como varias fotografías de un lugar tomadas desde distintos puntos, en distintos momentos y por distintos operadores. El conjunto nos da una imagen más completa, no contradictoria, de ese paisaje. Y por ello,
Queremos entender el conocimiento humano en toda su riqueza, sin caer en la trampa reduccionista de disyunciones tan comunes como las siguientes: o ciencia o filosofía, o razón o sentimiento, o certeza o ignorancia. Para terminar de aclarar la imagen del conocimiento humano, me será útil presentar cómo se define esta postura respecto a algunos sismos con los que se coincide en parte, pero que supera con una visión menos reductiva del conocimiento: positivismo, escepticismo y pragmatismo. Para los tres distingue una manera buena y una mala de entenderlos y vivirlos. La buena es que le permite reconocer la contribución y el alcance de ciencia y filosofía en la búsqueda de la verdad. En primer lugar, frente a la actitud cientificista proclamada por el positivismo malo, la limitación sistemática, reitero, la limitación sistemática del conocimiento humano a la sola ciencia, lo cual es un error. Y por esto se propone lo que se llama un positivismo bueno: sentir admiración y amor por la ciencia pura sin hacer en su nombre exclusiones. Tanto la ciencia como la filosofía contribuyen al conocimiento de la realidad. Tan sin sentido sería rechazar la ciencia en nombre de la filosofía como rechazar la filosofía en nombre de la ciencia. Por un lado, la ciencia aporta, como se ha visto, una solidez que resulta muy útil desde un punto de vista práctico. El témpano flotante es un lugar habitable y grato, sobre el que se puede edificar, sembrar, cosechar. Pero por otro lado, esa morada perdería su dignidad si los que la habitan no se detuvieran a veces a contemplar el horizonte inabordable. La filosofía nos hace abandonar la seguridad, pero nos abre a la inmensidad de lo real. Por ello, la metafísica es legítima. Más que legítima, constituye y constituirá siempre la más elevada forma de la actividad del pensamiento humano, mientras no pretenda tener el aspecto de claridad y precisión de la ciencia. El análisis filosófico completa el conocimiento, no a pesar de, sino justamente por su falta de precisión. Se empieza a pensar con un esquema preliminar y luego se sigue analizando para matizarlo, estableciendo las relaciones, las transiciones, las penumbras y hasta las confusiones, porque para pensar bien hay que hacer como el dibujante que traza primero el contorno y después con el claroscuro completa y atenúa la rigidez falsamente precisa del esquema inicial. Por ello, es importante contrastar la precisión del esquema con la profundidad del análisis y así reservar la primera herramienta para la ciencia y la segunda para la filosofía. Ambas contribuyen a su modo al conocimiento de la realidad. Ahora bien, si la filosofía nos lleva más allá de la ciencia, también hay un más allá del análisis filosófico, o dicho de otro modo, si es verdad que ciencia y filosofía contribuyen al conocimiento de la realidad, también lo es que el conocimiento que ambas proporcionan es parcial, limitadísimo en comparación con la ignorancia que dejan sin cubrir. Las últimas líneas de la metáfora del témpano flotante pueden dar la impresión de un cierto pesimismo cercano al escepticismo, pero esta morada perdería su dignidad si los que la habitan no se detuvieran a veces a contemplar el horizonte inabordable, soñando en una tierra definitiva, y hasta si continuamente algunos de ellos, un grupo selecto, como todo lo que se destina a sacrificios, no se arrojaran a nado, aunque se sepa de antemano que hasta ahora ninguno alcanzó la verdad firme y que todos se ahogaron indefectiblemente en el océano para el cual no se tiene barca ni velas. Pero si se entiende bien, lo que se encuentra en este pasaje es un realismo optimista. Nadie ha alcanzado la verdad firme, pero esto no quiere decir que la verdad sea puro sueño, pura ilusión. Lo que ocurre es que la verdad no tiene por qué ser firme. Por ello, podemos lanzarnos a nado, sin barca ni velas, es decir, sin sistemas, a la búsqueda de la verdad. La verdad se ha de buscar directamente.
Y por ello también podemos defender un buen escepticismo que contiene, junto a un socrático reconocimiento de la propia ignorancia, una desconfianza respecto del lenguaje y en general respecto de toda sistematización. La realidad es siempre mucho más de lo que nuestros pobres esquemas logran capturar. Por eso, todavía más allá del pensamiento filosófico, reconocemos el valor del psiqueo asistemático, esta realidad mental fluida de que no es expresión adecuada el pensamiento lógico, esquema ni el lenguaje, esquema de esquema. Lo que no es un pensamiento, o más bien es un pensamiento sin palabras y por tanto un auténtico pensar, o que no tiene una forma definida y por ello es difícil plasmarlo en un escrito. También aporta su contribución a la búsqueda de la verdad. Una actitud abierta por parte de ciencia y filosofía les permitiría sacar provecho de la alianza con ese pensar no encerrado en sistemas. Por otra parte, en esta búsqueda en la que todos los esfuerzos se suman, también todos los grados de certeza son bienvenidos. Por ello, lo que se duda e incluso lo que se ignora puede jugar un papel importante en el conocimiento del mundo, frente al racionalismo que pretende seguridades a toda costa, pero también frente al pragmatismo malo que propone forzar la creencia por la voluntad. Y por ello podemos defender un pragmatismo bueno que gradúa la creencia y reconoce su ignorancia. Saber qué es lo que sabemos y en qué plano de abstracción lo sabemos, creer cuando se debe creer, en el grado en que se debe creer, dudar cuando se debe dudar y graduar nuestro asentimiento con la justeza que esté a nuestro alcance. En cuanto a nuestra ignorancia, no procurar nivelarla ni olvidarla jamás, y en ese estado de espíritu obrar en el sentido que creemos bueno, por seguridades o por probabilidades, según corresponda, sin violentar la inteligencia, para no deteriorar por nuestra culpa este ya tan imperfecto y frágil instrumento, y sin forzar la creencia. El conocimiento de la realidad se despliega con toda esta riqueza de matices, saber en distintos planos de abstracción, creer en distintos grados, dudar unas veces y asentir otras, y no siempre con la misma convicción, reconocer la propia ignorancia y su alcance. Por eso insistimos en que enseñar a ignorar es tan importante como enseñar a saber, y por eso proponemos ese encantador libro futuro en el que quedaría reflejada la vida fluida del pensamiento junto a las seguridades que las hay, incluso en filosofía. También las dudas y las rectificaciones, las aclaraciones, las anotaciones caóticas y las opiniones que no se comparten y las críticas recibidas y también las incomprensiones y los callejones sin salida, las aporías, finalmente la ignorancia. Por ello, es importante reconocer el valor no solo de las pequeñas verdades parciales conquistadas por el pensamiento sistemático, sea científico o filosófico, sino también de todo ese fermento intelectual que precisamente por ser un pensamiento no cristalizado, no corre el peligro de ser tomado como la verdad cerrada y definitiva y por tanto paralizante. En resumen, frente al falso dilema o cientificista enemigo de la ciencia, es importante situar en su lugar las contribuciones de la ciencia y de la filosofía al conocimiento del mundo. La ciencia aporta solidez y control, la filosofía amplitud y profundidad. En ambos casos la aportación es valiosa pero parcial, pues corresponde a un plano de abstracción determinado. Por eso ciencia y filosofía no deben trabajar como enemigas, sino en cooperación para sumar sus pequeñas verdades en ese camino hacia la verdad inagotable. En segundo lugar, frente al falso dilema o escepticismo dogmático, consideramos que la verdad será siempre algo que se busca, no algo en lo que uno se instala. Por eso, del mismo modo que los pequeños logros de ciencia y filosofía no deben absolutizarse, sus fracasos o sus limitaciones tampoco deben ser vistos como frontera insalvable para el conocimiento humano.
Por último, frente al falso dilema o pragmatista o racionalista, sugerimos que la imagen del mundo que necesariamente hemos de formarnos para poder actuar no está compuesta solo de conocimientos ciertos. Por eso recomendamos atrevernos a apostar por una idea o teoría, aunque no se vean claramente sus resultados o beneficios inmediatos, y por eso consideramos legítimo que los científicos trabajen con hipótesis tentativas, incluso contradictorias entre sí, que los filósofos discutan los problemas teniendo en cuenta muchas ideas al mismo tiempo y que ambos sepan sacar provecho de los errores. En definitiva, la cooperación de ciencia y filosofía que se propone solo será efectiva si ambas reconocen su respectivo alcance y sus limitaciones, y si lo hacen con una actitud no arrogante respecto a la verdad no es ni un suelo firme sobre el que edificar, ni una cima para conquistar, sino un horizonte que invita a seguir avanzando. La verdad tiene, por lo tanto, relación con la realidad. La verdad es objetiva y, por lo tanto, es esa relación entre el intelecto y la realidad que nos circunda. Agradezco a todos ustedes su amable atención y noticia veritatis proficere pax et bonum.